Bienvenidos, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a la continuación de los temas sobre el curso de la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Recuerda lo que dijo aquel santo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pero si conocemos las Escrituras, estaremos conociendo y enamorándonos más de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a reflexionar el tema sobre el profeta Jeremías. Ya hemos hablado de Isaías, ya hemos hablado de Ezequiel. Hoy queremos hablar de Jeremías. Jeremías, que fue llamado, al menos en el curso de Biblia, con el nombre, ¿verdad?, profeta de la Nueva Alianza. Pero más allá, también le van a decir el profeta del terror de la Nueva Alianza, porque él traía el anuncio de la nueva, que se aproximaba un Mesías, que era el Cristo, es decir, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Por eso es el profeta de la Nueva Alianza. Sin embargo, posteriormente, imagínense, el profeta, llamarlo el profeta del terror. Así es la vida en la iglesia, así es la vida en el mundo, por todos lados, estimados hermanos. Hay circunstancias un poco como el vaivén del agua en el mar, ¿verdad? Arriba, abajo, abajo, arriba, y así. ¿Sonreímos los servidores de Dios? Sí, nos gozamos. Pero también sufrimos, derramamos lágrimas. Quisiéramos dejar el apostolado, dejar el movimiento, dejar el ministerio. Naturalmente, es algo muy difícil, es algo muy complicado. Pero es necesario que nosotros continuemos. Y el libro de Jeremías, que es un profeta mayor, nos va a hablar su historia. Mire qué interesante. El libro del profeta Jeremías es muy extenso. Contiene gran cantidad de oráculos procedentes de épocas dispersas y diversas, que no están ordenados de acuerdo con una sucesión cronológica. Por ejemplo, la diferencia entre el texto griego y el hebreo es que en el primero de los oráculos sobre las naciones aparecen en el capítulo 23 y en el hebreo en el 46. Vea cuál es la diferencia de este libro profético. Nos está diciendo acá que en el texto griego, es decir, en la Biblia de los 70 o Septuaginta, nos estará hablando sobre que en el capítulo 23 narra lo que en la Biblia hebrea, es decir, en la Biblia palestinense, nos dice en el capítulo 46. La Biblia toma como base el texto hebreo y en él podemos distinguir tres partes, precedidas de un prólogo y cerradas por un epílogo. Prólogo, vocación y misión de Jeremías, que cuenta desde el capítulo 1, del verso 1 hasta el 19, después de un pequeño encabezado en el que indica el tiempo de la predicación de Jeremías. Se narra la vocación del profeta y la misión que el Señor le encomienda de predicar su palabra. Fue difícil, ¿verdad? Porque si nos vamos al capítulo 1, en el verso 4, 5 en adelante, nos va a hablar cuando Dios llama, elige a Jeremías. Y Jeremías no quería ir al anuncio, poniéndole el pretexto de que era muy joven, muy muchacho, muy cipote. ¿Y qué le dijo Dios? No me digas que eres un joven. Iré a donde quiera que yo te envíe y dirás y predicarás lo que yo te mande. Y Dios tocó los labios
la lengua de Jeremías y le cambió su mentalidad. Mire, a veces uno antes del tiempo quiere desistir de hacer lo que Dios le envía, y a veces con un poco de razón, pero delante de Dios no hay razón, no hay ni lógica, porque los misterios de Dios son impredecibles, los misterios de Dios son indescifrables. Hacemos el intento de descifrarlo, interpretarlo, discernirlo, pero es muy difícil, cuesta. Eso no es muy fácil. Por lo tanto, ya dije capítulo 1, verso del 5 en adelante, léalo y se dará cuenta que Jeremías quiso retroceder, no quería obedecer el envío del Señor y sin embargo lo tuvo que hacer porque Dios mismo lo mandó a hacer. Es como que estuvimos viendo también o hablamos un poquito en los temas anteriores con respecto al profeta Jonás, se recuerda que no quería ir tampoco. Vamos a ver lo que es la primera parte de la historia interesante sobre la historia directamente, digamos así, de la enseñanza del libro del profeta. Para comenzar, la personalidad del profeta, él nace en un lugar llamado Anatot, pequeña población del reino de Judá, al norte de Jerusalén, ¿verdad? Es decir, del reino de Judá, Israel estaba dividido en dos partes, pudiéramos decir hasta en tres: el reino del norte y el reino del sur. Y Judá quedaba próximo a ambos, como digamos casi prácticamente en el centro, ¿verdad?, de ambos reinos. En territorio de la tribu de Benjamín. No estamos hablando de cualquier tribu, estimado hermano. Estamos hablando de una de las tribus más importantes si leemos toda la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Era de linaje sacerdotal. Si algo yo le invito, que usted tenga los ojos bien abiertos y los oídos bien también abiertos, despiertos, es que la mayoría de los profetas eran descendientes de familia sacerdotal. En ningún momento aparecen en aquel tiempo los pobres hermanos de ahora que se están robando el show, los pastores protestantes. La mayoría de ellos no lo hace por vocación, hermano. Vea el video que hice o que subí hace como unos 2-3 días y se dará cuenta cómo nos habla este curso de Biblia sobre los verdaderos profetas que Dios los llamó por vocación o los falsos profetas. Lo encontrará en el libro también del profeta Jeremías y también está en el libro del profeta Ezequiel. Ahí está la sentencia que Dios también le da a aquellos falsos profetas. Dice que se comían, se bebían, se alimentaban de los corderos. ¿Por qué? Porque no eran pastores según el corazón de Dios, sino, ¿cómo quiere decir que se comían o se bebían, se alimentaban ellos? Porque destruían a las pobres ovejas o carneros. ¿Cómo? Les quitaban el cabello, el pelito, y eso era dinero, era plata en aquel tiempo, y la leche también. Entonces los falsos pastores comiendo y bebiendo, alimentándose fuerte, y las pobres ovejitas muriéndose, lastimosamente. Pero oiga lo que dice acá: era de linaje sacerdotal y su actividad profética duró más de 40 años. El inicio de su ministerio se sitúa allá por el año 13 del reinado de Josías. Josías era el rey de aquel tiempo. Esto es en el año 627 antes de Cristo. Aquí no estamos hablando de Cristo todavía. No había venido Cristo al mundo. Año 627. Pero Jeremías como profeta ya estaba actuando, como abriendo espacios, brechas, incitando al pueblo que venía un verdadero pastor. Un pastor que iba a dar la vida por sus ovejas, no como los pastores falsos,
¿verdad?, que hemos estado mencionando. En su primera fase se dirige a la casa de Israel. Contienen denuncias de apostasía, ¿ves?, que hacía en aquel tiempo del pueblo de Israel. Contradecía, odiaba a los profetas. También hablaba sobre la corrupción moral de los ciudadanos y lo llamaba a la conversión. Anuncio de su severo castigo debido al olvido de Dios por parte del pueblo. 5 años después de su vocación, año 622, el rey Josías inició una importante reforma religiosa con el objetivo de que la vida del reino estuviese regida por la ley de Dios. Aunque Jeremías debe haber conocido esta reforma, en ningún momento se refiere a ella en su libro. Sin embargo, cuando murió Josías, hubo un breve reinado de Joacás. El rey Joaquín subió al trono en el año 609. El nuevo monarca no secundó la reforma de Josías. No la secundó. Quiere decir, no continuó la reforma que Josías había hecho en favor del aspecto religioso en aquel tiempo ante Dios. ¿Qué quiere ir con esto? Entonces que hubo una ruptura, ¿verdad? Vemos acá el papel del profeta. Denunciar el pecado. ¿Cuál pecado es que está denunciando? La corrupción moral, la apostasía de aquel pueblo. Y él lo llamaba la conversión. Es la buena nueva. La conversión, es llamarles la buena nueva del reino, que se convirtieran nuevamente a Dios, que se arrepintieran de sus pecados, y les anunciaba también lo que Dios iba a hacer con ellos si no se convertían. También nos habla cómo Jerusalén fue totalmente sometido a la prisión. ¿Ve? ¿Cómo fue lo tremendo? Que Jeremías, que predicaba en Jerusalén, por ese motivo fue enviado a la prisión. Aquí comienza el dolor de los profetas, de los servidores. Que no es solamente anunciar, sino que sufrir también, hermano, sufrir cárceles, latigazos, destierros. Y aquí donde viene ya, cuando él les predicaba eso, le pusieron el segundo nombre que les mencionaba yo, ¿verdad? ¿Cuál fue el segundo nombre? El profeta del terror. Sin embargo, continúa su actividad por medio de su secretario Baruch. Ahí él comenzaba a hablar, comenzaba a predicar, y Baruch, que era su secretario, era su amigo de confianza, escribía lo que profetizaba Jeremías. Recordemos, ¿verdad?, que le he anunciado en otros temas que Baruch era el secretario de Jeremías, el cual le escribía lo que él anunciaba de parte de Dios para el pueblo. Estimados hermanos, qué gusto haber compartido con ustedes un nuevo tema de formación bíblico, hablando sobre el profeta Jeremías. Hasta la próxima. No te olvides de compartir nuestros videos.